Soy la licenciada María de los Ángeles Cerros Castañeda y hoy vamos a ver un poco de la materia de derecho electoral. Como ya han de saber cuál es el concepto de derecho electoral, vamos a ver un poquito lo que es la ley. Todos los procesos electorales se basan en la ley electoral. Esta ley es a nivel federal, muchachos. Todo lo que ustedes quieran saber de votaciones, quieran saber cómo llegan los diputados, dónde se baja el presupuesto para las votaciones, cómo puedo bajar yo, puedo obtener los requisitos para ser diputado, senador, presidente municipal, todo viene en la ley electoral. Ahora, también la ley electoral nos habla de dónde podemos impugnar, dónde podemos hacer un procedimiento cuando no estamos conformes con el resultado que obtuvimos en las votaciones. Otra cosa bien importante, la ley electoral no se manda solo, muchachos. La ley electoral va de la mano de lo que es la Constitución. Nosotros sabemos que de la Constitución emanan todas las leyes, pues esta no es la excepción, muchachos. La ley electoral nos habla de cómo nosotros podemos llegar a obtener el resultado que sea justo, que nosotros queremos que sea justo en una votación. Si nosotros sabemos que a la hora de votar, a la hora que ya estamos en ese proceso de las votaciones, los partidos políticos se deben de mantener al margen de lo que es las votaciones. ¿En qué sentido se deben de mantener al margen? Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy de un partido verde, yo no puedo andar ahí el día de las votaciones, muchachos, con camisetas verdes porque estoy haciendo alusión al partido. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues si yo conozco la ley electoral y también conozco de derecho penal, sé que es una falta y es un delito el cual yo puedo impugnar. ¿Y cómo lo voy a impugnar? Pues entonces me pongo a leer yo la ley electoral y ahí me va a dar todos los requisitos por los cuales yo debo de impugnar y ante quién debo de impugnar. Entonces, la ley electoral es corta, no es algo que esté muy larga, pero esta nos va a dar a nosotros la pauta para cualquier duda que tengamos en cuanto a una elección, en cuanto a si este diputado cumple los requisitos o no los cumple, si un senador cometió un delito, si tiene fuero o no tiene fuero. La ley electoral nos va a enseñar junto con la Constitución. No hay que olvidar que la ley electoral va de la mano de la Constitución. ¿Por qué? Porque el pueblo somos los que elegimos y el pueblo somos quienes decidimos quitar quién gana, quién pierde. Pero ¿quién le va a dar validez a estas votaciones? Pues todos conocemos el INE, pues entonces hay que saber cuál es la función del INE. Todos conocemos que hay un tribunal electoral, pues entonces hay que investigar para qué nos sirve el tribunal electoral. Pero ¿quién nos lo va a decir? La ley electoral. Si yo conozco la ley electoral, me va a decir el tipo de procedimiento que debo seguir, o si me voy a la Constitución, o si me voy a presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque en una elección popular pueden pasar muchísimas cosas, muchachos. Se cometen delitos. Por ejemplo, siempre hablamos que se roban las casillas. ¿Ese qué será? ¿Un delito federal o estatal? Se los encargo de tarea para que lean un poquito la ley. Ese es un delito, muchachos, el cual se debe denunciar inmediatamente porque le están quitando a esas personas que votaron su derecho para que sea una votación justa. La más vigente es la del 2024, que tiene varias reformas. Esta fue reformada el 14 de octubre del 2024. Y si nosotros nos ponemos a leerla, nos vamos a entender todo lo que son los procesos electorales, muchachos. Cómo se llega a ser presidente, cómo se llega a ser senador, cómo se llega a ser diputado, cómo puedo ser gobernador, cómo yo puedo ser presidente municipal y cómo yo puedo impugnar cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque si un candidato no cumple con un requisito, pues para eso tenemos la ley. Les dejo otra pregunta al aire. Para ser presidente, gobernador, presidente municipal, senador, diputado, ¿debo de estar casado? Eso es una costumbre, muchachos, que damos por hecho.
Acuérdense que los abogados interpretamos la ley. Entonces, si tenemos unos usos y costumbres, pues entonces por costumbre nosotros vamos a decir que el presidente debe de estar casado, pero no porque la ley lo marque. Si ustedes se van a los requisitos para ser presidente, tanto en la Constitución como en la ley electoral, no nos dice que ni el presidente de la República, ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni los senadores, ni los diputados deben de estar casados. Pero nosotros siempre tenemos la idea de que el presidente debe de estar casado, pero si ustedes se dan a los requisitos, no es una obligación, sino es una costumbre, que como ciudadanos creemos, muchachos, que por ser presidente de la República debe de haber una primera dama y que la primera dama debe de ser la encargada del DIF. ¿En qué parte de la Constitución dice que la primera dama va a ser la encargada del DIF a nivel nacional o en la ley electoral? Búsquenla, ¿verdad? Y ahí en sus tareas me lo reflejan. Otra cosa bien importante, muchachos, ¿en qué parte de la Constitución o la ley electoral dice que para tener nosotros el derecho de ser presidente o gobernador debemos de ser mexicanos por nacimiento, de padre y madre? Ahí también, muchachos, se les encargo que lean un poquito la Constitución los requisitos y ahí nos va a decir si debo de ser yo mexicano desde mis ancestros, mis abuelos, mis padres y todo, o qué es lo que yo debo de cumplir. La ley electoral nos enseña junto con la Constitución los requisitos que debemos de tener. Ahora, no nomás habla del presidente, no nomás habla del gobernador, sino también nos habla de los partidos políticos. ¿Qué requisitos deben de tener para formar un partido político? ¿Por qué? Porque si algo tenemos aquí en México, que podemos tener muchos partidos políticos, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que la ley nos marca. Pero esos partidos políticos también deben de cumplir con los requisitos que la ley electoral nos da para la hora de una votación y la Constitución. Hay que recordar que la Constitución y la ley electoral siempre van de la mano. ¿Puede haber 10 partidos políticos? Sí, sí puede haber 10 partidos políticos si estos cumplen con los requisitos que la ley nos marca. ¿Podemos nosotros quitar un partido político? Sí. Si este partido político no obtuvo los votos suficientes en una elección popular, sí le pueden quitar el registro. No quiere decir que es definitivo, Puede volver a registrarse y tiene que cumplir con los requisitos. ¿Y dónde vamos a encontrar esos requisitos? Pues en la ley electoral. Ahí nos dice cuál es el porcentaje, qué es lo que debe de cumplir para volver a tener ese registro como partido político. Entonces, si la ley electoral nos está enseñando a nosotros cómo conocer una votación, a dónde podemos impugnar, con quién yo debo de ir o qué requisitos debo de tener, pues hay que leer un poco la Constitución a partir del artículo 40 en adelante. Ahí lo van a encontrar en la Constitución y en lo que es, muchachos, la ley electoral. Eso sí hay que leerla desde principio a fin para poderla entender y está muy digerible, muchachos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nosotros como abogados o futuros licenciados en Derecho, nosotros interpretamos la ley. Nosotros no podemos aplicar la ley tal cual viene ahí. ¿Por qué? Porque la ley es para que se interprete, no para aplicarla como está en la ley. Hay que leerla y ahí nos va a dar todos los requisitos que debo yo de tener para poderme registrar como futuro presidente de la República. Ahora tenemos un tema súper nuevo, muchachos. Yo no sé, ahí se los dejo de tarea. Va a haber votaciones el 1 de junio para escoger a jueces federales, jueces estatales. Ahí vienen los requisitos que se deben de cumplir para que yo pueda ser un juez federal, para que yo pueda ser un juez estatal y para que yo pueda ser un magistrado. ¿Qué debo de tener? ¿Cumplo o no cumplo con lo que la Constitución me dice? Ese es un tema bien controversial, pero también lo rige la ley electoral. ¿Por qué? Porque a partir de este año ya lo va a regular la ley electoral, porque los jueces van a ser de elección popular. Entonces sí debemos de leer un poquito más. ¿Por qué? Porque esos jueces también van a participar con un partido de un color o de otro color o un nuevo partido. Entonces nosotros debemos de leer, de ver todos los requisitos que debe de cumplir. Entonces este tema del nuevo cambio es súper importante. Tenemos otro tema también
que es en cuanto a lo que es lo que hablamos del tema de las mujeres, porque estamos hablando, muchachos, de lo que es el voto, de lo que debe cuánto derecho tiene la mujer a participar en las elecciones, qué es lo que se debe de decir, qué es lo que no debemos de decir. Entonces, ¿en qué viene en cuanto a la partida que se debe cumplir tantas mujeres y tantos hombres? Y por último, muchachos, es lo mismo el voto que el sufragio. Léalo en la ley electoral para que puedan entender cuando emitimos nuestro voto qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, muchachos, y espero que me hayan entendido un poquito de todo lo que les hablé. Estoy a sus órdenes.